Te debería estar presentando ahí, así que vamos a comenzar, chiquillos. Bueno, ya estamos, como le digo cada clase, estamos finalizando un poco el año y estamos en la unidad número 3 que corresponde a geometría. Yo creo que dentro de todo vamos a alcanzar a ver las 4 unidades que corresponden dentro de lo que ha sido, lo que nos ha tocado. Pero bueno, ánimo en lo que queda nomás, nos queda súper poquito. Recuerden que tenemos que tener todo esto finalizado en la última semana de noviembre. Y ahí vamos a dar tiempo también para todas las personas que deban alguna evaluación, la puedan volver a rendir. ¿Sí? Van a estar esos espacios. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Aplicar el teorema de Euclides. Vamos a ver uno de los teoremas también más importantes o relevantes dentro de geometría, que ahora es aplicado a triángulos. Y así como existe el famoso teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides también es bastante famoso y es necesario conocerlo, sobre todo porque vamos a comenzar a estudiar con mayor profundidad el triángulo y las relaciones que se producen entre los lados de un triángulo especial y particular, que es el triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel triángulo en donde tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ese es el famoso triángulo rectángulo. Y ese es básicamente el que nos vamos a dedicar a estudiar de aquí en adelante. Entonces es necesario conocer ciertos teoremas, como el teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides, para posteriormente pasar a ver las relaciones que se producen entre los lados del triángulo, etc. ¿Qué pasa aquí? Me adelanté mucho. Acá está. Ya, entonces, como les decía, lo que nos vamos a dedicar a hacer ahora es estudiar este triángulo especial, que es este triángulo rectángulo. Recuerden que lo que hace rectángulo a un triángulo es su ángulo de 90 grados. Y si yo cada vez que tengo un triángulo de 90 grados, los lados de este triángulo pasan a tener nombres. ¿Cómo eran los nombres de estos lados de este triángulo rectángulo? Que no ocurre con ningún otro triángulo. Este es el único triángulo que sus lados tienen nombres particulares. Cateto, cateto e hipotenusa. Exacto. Aparecen los catetos y la hipotenusa. Siempre que yo tengo un triángulo que es rectángulo, los lados pasan a tener nombre y se llaman catetos y se llaman hipotenusa. Por ejemplo, acá tengo los lados ABC. ¿Cuáles corresponden a los catetos y cuáles a la hipotenusa? Exacto. Recuerden que los catetos son aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. Si ustedes se dan cuenta, justamente acá la intersección de los lados A y B es donde está el ángulo de 90 grados. Ahí está el A, acá está el B, y es en la intersección de esos dos lados es donde está el famoso ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estos pasan a ser los catetos. Y existe un tercer lado, que en este caso es el lado C, que también tiene como característica ser el lado más largo del triángulo, ¿sí? El que tiene la mayor medida, y ese pasa a ser la hipotenusa. ¿Cómo puedo identificar también a esta hipotenusa? Es porque es el lado que se opone, que está justamente al frente del triángulo rectángulo. Porque yo, independiente de cómo tenga el triángulo rectángulo lo podría tener también de esta forma. Oh, bueno, quedó horrible ese triángulo rectángulo. Voy a borrarlo. Yo podría tener rotado este triángulo rectángulo y debo respetar siempre el mismo nombre para cada uno de los lados. Ahí está, un poquito mejor. Supongamos que ahí está el 90 grados, claramente la hipotenusa estaría acá. Esa es la hipotenusa. Ese lado es la hipotenusa. Porque se opone al triángulo, o sea, se opone al ángulo de 90 grados. La pregunta en millones, ¿por qué nos vamos a dedicar a estudiar el triángulo? ¿Cuál es el objetivo de estudiar el triángulo? El triángulo es una figura que ustedes ya conocen desde pequeños, por así decirlo. Es una de las figuras básicas que uno siempre aprende. ¿Por qué volver a estudiar el triángulo? Y básicamente uno vuelve a estudiar el triángulo
y en especial el triángulo rectángulo, porque insisto, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante se basa en triángulos rectángulos, solo nos vamos a quedar con ese tipo de triángulos. ¿Y por qué? Porque tiene muchas aplicaciones a la ciencia, sobre todo al modelamiento de fenómenos físicos. Ese es el objetivo. Recuerden que un poco la física, obviamente es parte de las ciencias más importantes que nosotros tenemos, toma la matemática para generar modelos y con esos modelos y en base a esos modelos, obviamente predecir qué es lo que va a ocurrir en ciertas situaciones o experimentos. Esa es un poco la idea de la ciencia, así como muy a grandes rasgos. Entonces, si uno se da cuenta, hay muchas situaciones de la física en donde ustedes pueden ver que se forman triángulos. Por ejemplo, si es que acá puse algunos ejemplos sencillos, si es que uno analiza masas suspendidas por cuerdas y quiere ver la tensión, las fuerzas que están siendo aplicadas en el cuerpo, uno puede descomponer esto en vectores. ¿Sí? Al yo descomponer en vectores me doy cuenta que aquí aparecen figuras súper conocidas para nosotros, como por ejemplo, aquí yo podría dibujar un triangulito. Y este triangulito no es cualquier triángulo, sino que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, de algo tan que podría ser como cotidiano como es tener colgado algo con cuerdas, yo podría calcular si es que las cuerdas son capaces de resistir la masa que yo quiero colgar. Otro ejemplo, un auto aquí que sube por un plano inclinado. Nuevamente, esta inclinación yo la puedo notar por un triángulo rectángulo, puedo descomponer posteriormente en vectores y con los vectores yo puedo nuevamente analizar esto de tal forma que de poder involucrar los triángulos rectángulos. Y así con una serie de fenómenos físicos que son modelados por vectores. Cada vez que yo tenga vectores, voy a poder de alguna u otra manera formar un triángulo rectángulo y lo voy a necesitar porque, no sé si se dan cuenta, acá aparecen unas cosas medias raras. Dicen cos, sen, 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 se repiten cos, sen, etcétera, etcétera. ¿Qué son esas cosas? Son las famosas relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros queramos trabajar eh, con vectores aplicados a física, necesito conocer algo de trigonometría. ¿Y qué es la trigonometría? Básicamente el estudio de las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo. Y por eso es que en estos dibujos uno siempre ve triángulos rectángulos, ¿sí? Es decir, está todo relacionado. Entonces, este es el foco. Este es el por qué. ¿Por qué vamos a estudiar el triángulo rectángulo? Porque nos va a servir para llegar a comprender fenómenos como estos que están acá presentes, que pertenecen obviamente a la ciencia. Este es solo un ejemplo, esto puede ser aplicado en muchas otras disciplinas y de muchas otras formas. Pero para que entiendan un poco, dimensionen el por qué nosotros nos vamos a dedicar a estudiar específicamente el triángulo rectángulo. Entonces, dentro de este estudio del triángulo rectángulo, tenemos que un poco tomar lo que ya conocen del triángulo rectángulo, como lo es el teorema de Pitágoras. O sea, uno cuenta con que el teorema de Pitágoras ustedes ya lo conocen. De todas formas, lo vamos a repasar de nuevo. Y vamos a ver el teorema de Euclides el día de hoy, ¿sí? Son teoremas fundamentales de este triángulo y que son sumamente necesario conocerlos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender las relaciones que se producen entre los lados de este triángulo. Esa es un poco la idea. Y luego vamos a dedicarnos a estudiar las relaciones entre sus lados. Y aquí es donde aparecen las famosas relaciones trigonométricas. ¿Sí? Es decir, vamos a ver la relación seno, la relación coseno y la relación tangente. Vamos a definirlas, vamos a tratar de comprender a grandes rasgos en qué consiste cada una de estas relaciones, para qué me sirve, etcétera, para posteriormente aplicar esta trigonometría que estamos comprendiendo al uso de vectores. Y vamos a llegar a hacer este tipo de cosas, en donde tenemos vectores que se descomponen de alguna u otra manera. Vamos a entender qué es la descomposición de vectores y todo ese tipo de cosas, solo me estoy adelantando. Pero vamos a llegar a formar estos triángulos y analizar cómo, de qué depende el tamaño de cada una de estas flechitas y cuál es el significado, ¿sí? Eso es lo que vamos a llegar a hacer. Entonces, esa es un poco como la ruta que vamos a seguir. Por lo tanto, hoy día nos vamos a dedicar básicamente a trabajar, bueno, hoy día y el viernes ustedes se van a dedicar básicamente a trabajar con los teoremas fundamentales, es decir, Pitágoras y Euclides. ¿Para qué? Para posteriormente pasar a las relaciones trigonométricas que me interesa que conozcan. ¿Con qué objetivo todo esto? Siempre es
de alguna u otra forma entender cuáles son las aplicaciones matemáticas en la ciencia. Es un poco así como tangible la matemática. Muchas veces la matemática está como casi en una esfera como del pensamiento abstracto solamente, donde muchas cosas uno siente que tal vez no tienen aplicación. Y de verdad no creo que todas las cosas necesariamente necesitan tener aplicación, pero sí es bueno mostrar que algunas cosas en matemática son aplicables de manera concreta al estudio de la realidad, que es un poco lo que se dedica a hacer la ciencia. Así que ese es el objetivo, hacia allá vamos. Teorema de Pitágoras. Primero, el teorema yo sé que ya lo conocen y dice que en todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto con letritas? Ya que acá tengo la letra A, tengo la letra B y tengo la letra C, y Javier ya me dijo que A y B son catetos y que esa es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras sería que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ese es el teorema que alguna vez conocieron ustedes y que al ser teorema es una verdad que nunca jamás dejará de ser verdad. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre. Cada vez que usted esté frente a un triángulo rectángulo se va a cumplir esta relación, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero también existe el famoso recíproco del teorema de Pitágoras, ¿sí? Que en el fondo es como darle la lectura del sentido contrario, porque el teorema me dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, se cumple esta relación. El recíproco, ¿qué es lo que me dice? Que si yo tengo un triángulo, no me habla de triángulo rectángulo, me dice que si yo tengo un triángulo que cumple esa relación, por lo tanto ese triángulo es rectángulo. ¿Se dan cuenta cómo el argumento se invierte? En el teorema, yo parto de un triángulo rectángulo y digo que se cumple esta relación. En el recíproco, yo digo que tengo un triángulo que cumple esa relación, por lo tanto es rectángulo. ¿Sí? Ya era necesario mencionar estas dos formas de ver el teorema en general y su recíproco, pero lo importante al final del día es esto, tener clara esta relación, tenerla, saber reconocer cuáles son los catetos, saber reconocer cuál es la hipotenusa y saber cuál es la relación entre estos tres lados que siempre se va a cumplir. Es en base a esto que vamos a ver el siguiente teorema. ¿En qué consiste? Nuevamente estamos con un triángulo rectángulo. Y vamos a ponerle letra a esto. Vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. ¿Qué vamos a hacer en este triángulo? En este triángulo vamos a trazar una altura. ¿Qué era una altura? ¿Qué conocemos como altura en geometría? Esto es como séptimo. En séptimo uno ve como los elementos secundarios del triángulo. Y ahí uno reconoce el concepto de altura. Están las simetrales también, las transversales de gravedad y la serie de otros elementos que salen del estudio del triángulo. ¿Qué era una altura? ¿Nadie se acuerda de lo que era una altura? Ya recuerden que la altura es un segmento, ¿sí? O es la distancia que une el vértice de un triángulo con el lado opuesto a este vértice. ¿Sí? Yo tengo aquí este vértice que estoy aquí, el que acabo de marcar, y trazo una línea, un segmento, hacia el lado opuesto. Pero este segmento no puede ser hacia cualquier lado. ¿Qué condición debe cumplir para que sea llamado altura? ¿Por qué no puedo trazar este segmento que está acá, por ejemplo? ¿Por qué no puedo decir que esa es la altura?
¿Por qué no puedo decir que esta línea que está así como un poco más en diagonal no es la altura y debo decir que la altura es esta que está así? Ya, pues chicos, vamos a seguir esperando aquí. Tengo hasta las 11:35 para esperar porque esta altura no puede ser así. Hoy no veo el chat. Vamos a ver el chat, a lo mejor ahí está la respuesta. No se acuerda, le dice. Ya, ¿por qué no puede ser? Ya que Lacey no se acuerda, le vamos a recordar a Lacey. No puede ser hacia cualquier lado porque debo cumplir la condición de que debe caer perpendicular a la base. ¿Sí? ¿Qué significa que sea perpendicular? Que se forme un ángulo de 90 grados. Perfecto. Bueno, Exacto. Que sea perpendicular significa que acá hay 90 grados. Recuerden que el 90 grados se forma con ese cuadradito. Exacto, por lo tanto tengo una altura. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Por lo menos ahí hay una. ¿Tiene más altura el triángulo? ¿O solo tiene una sola altura? ¿Tiene otra altura o no? solo una. ¿Solo una? Ya. No, tiene tres alturas. Recuerden que como es el punto desde el vértice al lado opuesto, o a la prolongación de este lado, para ser así como un poco más técnico, como tengo tres vértices, cada vértice lo puedo asociar al lado opuesto, por lo tanto tengo tres alturas. ¿Sí? Tengo tres alturas en general. Pero nos vamos a quedar solo con esta altura. Ya, es a partir de esto que vamos a empezar a concluir algunas pequeñas cosas. ¿Qué más me interesa? Es que aquí yo tengo una separación entre segmentos. Esta altura que yo tracé, que me formó dos triángulos rectángulos nuevos que están acá al interior, que los vamos a destacar con distintos colores. Marcador resaltado. Vamos a tener el triángulo azul, que es el triángulo completo. Vamos a tener este triángulo que está en amarillo, ¿sí? Oh, qué horrible ahí remarcado. Pero también vamos a tener este otro triángulo que está en verde. ¿Sí? Me interesa que tengan visualizados esos tres distintos triángulos. ¿Sí? El azul grande completo, el amarillo, que es este triángulo también rectángulo, recuerden que son los tres triángulos rectángulos, y ese verde que está ahí. ¿Y qué más vamos a nombrar? Vamos a ponerle nombre a estos lados, porque en el triángulo amarillo tengo este lado que se llama B, este lado que se llama H, que corresponde a la altura, y este lado no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque C es todo esto, por si acaso. Todo eso es C. Así que vamos a llamar esto y le vamos a llamar Q. Y a este le vamos a poner P.
¿sí? Ya, ¿qué es el lado Q? Uno lo suele denotar o suele decir que es como la proyección del cateto B. Es como, por ejemplo, si yo tuviese un foco acá de luz, ¿sí? Supongamos que aquí tengo como una linterna y estoy tirando luz. Claramente la sombra de este cateto quedaría justo acá. Por eso se le dice que es como un poco la proyección. Esa es la idea de proyección. En cambio, o sea, el P es la proyección de el cateto A, ¿sí? O para nuestro efecto simplemente son P y Q. ¿Qué cosas sé de esto? ¿Qué relaciones puedo establecer a partir de estos elementos que están acá? Porque una vez que nosotros establezcamos relaciones, vamos a poder ver y acercarnos, o vamos a poder notar que existen eh, relaciones que no son tan evidentes ahora a simple vista entre cada uno de los elementos de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, ¿qué me podría decir una relación que se establezca entre cualquiera de estos lados de los triángulos? Aunque sea la más sencilla de todas. Por ejemplo, yo voy a dar la primera, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Mirando el triángulo azul, que es el grande, recuerden que es el grande, claramente el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo una relación. Si miramos el triángulo amarillo y aplicamos teorema de Pitágoras, ¿cómo me quedaría? H al cuadrado más Q al cuadrado es igual a B al cuadrado. Exacto. Y lo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a escribirlo como b al cuadrado más, o sea, disculpa. Voy a escribir la hipotenusa primero. B al cuadrado es igual a h al cuadrado más q al cuadrado. Ya, perfecto. Si miramos el triangulito verde, ¿qué puedo decir? Aplicando Pitágoras nuevamente. Profe que dijo que no lo pudo escuchar. Ah, que aplicando Pitágoras al triangulito verde, al que está acá. Entonces H al cuadrado más P al cuadrado es igual a al cuadrado. Exacto. O sea, me quedaría al cuadrado es igual a h al cuadrado más p al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, solo tracé una altura acá, se formó dos triángulos rectángulos y estoy aplicando Pitágoras. Nombré a estos lados Q y P, así que básicamente eso es lo que estamos haciendo. Del triángulo amarillo salió esta relación que está acá, que b cuadrado es igual a h cuadrado más q cuadrado. Del triángulo verde que está acá, salió la relación de que al cuadrado, que es la hipotenusa, recuerden que es la hipotenusa, por eso es al cuadrado, es igual a h al cuadrado más p al cuadrado. Ya, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es sumar estas dos expresiones. Sumar lo que está al lado derecho y vamos a sumar lo que está al lado izquierdo. ¿Qué me va a quedar al lado izquierdo? Me va a quedar, si yo sumo a cuadrado más b cuadrado, me va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Igual, ¿qué me va a quedar al otro lado? Me va a quedar la suma de h cuadrado, o sea, me va a quedar 2h cuadrado, más q cuadrado, o voy a borrar ese c, ahora no lo puedo borrar. Voy a borrar esto, que si no me va a quedar muy justo ahí. Entonces habíamos quedado que me iba a quedar a cuadrado más b cuadrado. Solamente sumé esto por si acaso. Igual, y ahora sumo el otro lado. H cuadrado más h cuadrado me va a quedar 2h cuadrado
más p cuadrado más q cuadrado. Ya, tengo una expresión bastante rara, no es la relación que queremos llegar, vamos a llegar a una relación mucho más sencilla, pero necesitamos hacer ciertos reemplazos. Necesitamos un poco reducir esto, ¿sí? Que se achiquen, es decir, que tengamos menos letras involucradas. ¿Qué podríamos hacer? Miren acá arriba. ¿Qué podría hacer ahí? Lo destaco más. ¿Qué reemplazo podría hacer? ¿Cuánto C al vale A? cuadrado. C al cuadrado. Exacto. Podría, en vez de tener A cuadrado más B cuadrado, podría poner simplemente C cuadrado, porque ya sé que eso es verdad. Sí, porque viene de un teorema de Pitágoras. Así que estoy reduciendo letras. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a escribir por acá arriba, por si acaso. ¿Qué me va a quedar entonces? C cuadrado, simplemente reemplacé eso, es igual a 2h cuadrado más p cuadrado más q cuadrado. Ya, tenemos una relación, se redujo bastante, pero sería mucho mejor si es que dejáramos todo en términos de P y Q, porque ya que tengo acá letras P y Q, ¿habrá alguna forma de transformar este C utilizando los P y Q? ¿Cuál es la relación que existe entre C, P y Q? Y para eso uno tiene que mirar acá abajo, la base del triángulo rectángulo. ¿Cuál es la relación entre C, P y Q? Q más P es igual a C. Exacto, exacto, exacto. Aquí podemos ver que C es resultado de sumar esos dos lados. Si yo sumo el lado P y el lado Q, formo C. Por lo tanto, yo sé que C es igual a P más Q. Y eso lo voy a escribir acá. ¿Para qué? Porque así voy a tener una expresión que solo va a depender de 3 letras. Ahora tengo una expresión que depende de 4 letras. Tengo el C, el H, la P y la Q. Tengo muchas letras. En cambio, si transformo este C a P y Q, voy a tener una relación que solo depende de 2 letras y algo mágico va a ocurrir. Vamos a ver qué es lo mágico que ocurre. Entonces, este C al cuadrado lo puedo escribir como P más Q al cuadrado. Y eso sigue siendo igual a 2h cuadrado más p cuadrado más q cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué es? Un binomio. Desarrollo este binomio al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Recuerden que esto es el primer término al cuadrado, p al cuadrado, más 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo término, 2pq, más q cuadrado, igual a 2h cuadrado más p cuadrado más q cuadrado. ¿Qué va a pasar con los p y q al cuadrado? ¿Qué pasa si yo dejo todo a un lado, los p y los q al cuadrado? Si yo este p cuadrado lo paso al otro lado, ¿qué va a pasar con este otro p? La pregunta es, ¿se van a sumar o se van a cancelar? A cancelar. Se van a cancelar.
Porque este p cuadrado va a ser con negativo, se va a cancelar con s, y este q cuadrado se va a cancelar con s porque van a tener distintos signos. Así que básicamente lo que me va a quedar acá es 2pq igual a 2h cuadrado. Y si yo este 2 lo paso dividiendo a cualquiera de los dos lados, cualquiera de los dos, voy a poder concluir que P por Q es igual a H cuadrado. Y esta es una de las relaciones del teorema de Euclides. Y es la relación correspondiente a la altura. ¿Qué es lo que puedo concluir de esto? Que yo puedo determinar el tamaño de la altura siempre y cuando conozca los lados P y Q de este triángulo que acabo de formar acá. O bien, puedo conocer cuánto es el valor de la multiplicación de las proyecciones acá de P y Q, solo conociendo el valor de la altura. Y este es uno de los primeros teoremas de Euclides. Son en total 3. Este es el primero, así que lo vamos a dejar apartado porque necesitamos borrar acá. Entonces lo que logramos concluir acá, número 1, es que h al cuadrado es igual a P por Q. Eso es lo que tenemos. Ya, así como existe el teorema de la altura, también existe el teorema de los catetos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a borrar acá. Ya, estos son mucho más sencillos de demostrar porque nacen de esto mismo que estaba acá. Ya. ¿Recuerdan esas dos expresiones que teníamos al comienzo? Que nacen del teorema de Pitágoras aplicado a los dos triángulos. Vamos a tomar la número 1. Ahí le puse 1 y 2. Si tomamos la número 1, ¿qué me dice? Que b cuadrado es igual a h cuadrado más q cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto vale h cuadrado? ¿Cuánto vale h cuadrado? Lo acabamos de demostrar. ¿A qué equivale h cuadrado? Otra pista, está acá. Recuerden que el primer teorema de Euclides, que h cuadrado es igual a p por q. Por lo tanto, lo único que hago acá es reemplazar ese h cuadrado porque ya sé que vale p por q. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque siempre en matemáticas busco ahorrar letras, así que puedo cambiar variables, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Que p cuadrado es igual a p por q más q cuadrado. Sabemos que podemos factorizar acá, porque tengo términos común, puedo factorizar por q, ¿y qué me va a quedar esto? P más q. ¿Y cuánto vale P más Q? ¿A qué equivale P más Q? A C. A C. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. B cuadrado es igual a Q por C. Y acá tengo el segundo teorema de Euclides de uno de los catetos. Es el teorema número 2 de Euclides. Es decir que el lado al cuadrado, ¿sí? El cateto B al cuadrado es igual a su proyección. Noten que es el cateto B se está relacionando con la proyección Q por el largo total del triángulo azul que tenemos acá.
Y lo mismo uno puede hacerlo con el otro, es esta misma demostración, la puede hacer con el número 2. ¿Y a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que a cuadrado es igual a P por C. ¿Sí? Obviamente el A está trabajando con estos que están acá. Y el B trabaja con estos que están acá. ¿Sí? Esa es la relación que existe. Y estos tres teoremas son los famosos teoremas de Euclides. Están resumidos de mejor forma aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Que h cuadrado es igual a p por q, ¿sí? En ese triángulo que está ahí. Ese es el teorema número 1, el de la altura. Y luego viene lo de los catetos, en donde tenemos que a cuadrado es igual a p por c y b cuadrado es a q por c. Recuerden siempre, para que no se confundan, estos trabajan así. A está relacionado con P y con C. B está relacionado con Q y con C. ¿Sí? Y el H está relacionado con Q y con P. Esa es un poco la relación que se produce en estos tres teoremas de Euclides. Entonces, a partir de... ¿qué conocen ustedes de un triángulo ahora? El teorema de Pitágoras, ese ya debe estar súper interiorizado. Y ahora este nuevo teorema, o los teoremas de Euclides, que básicamente son las tres relaciones que acabamos de presentar, y con esto uno puede empezar a resolver una serie de situaciones con triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Es ir a trabajar la ficha 41. ¿En qué consiste la ficha 41? Para que la vean. Consiste en lo siguiente. Dice, determina el valor de cada incógnita y considera el triángulo rectángulo ABC y los valores dados. Es decir, está en el mismo orden que nosotros estábamos viendo. Se suele denotar siempre con las letras P y Q, así que cualquier libro que busquen seguramente van a encontrar con la misma notación. Y es en base a estos valores, donde les van dando algunos, les dan Q y P, deben determinar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale H, etc. Por ejemplo, resolvamos el primero. Dice que Q y P valen 8 y 2 en este caso. ¿Cuánto vale A, cuánto vale C, y cuánto vale B, y cuánto vale H? Con estos valores, ¿qué podríamos responder? Podríamos responder cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? 10. 10, porque hay que recordar que es la suma de estos dos. Así que esto vale 10 centímetros. Perfecto. Quiero saber cuánto vale A. Y yo me acuerdo que hay una relación de Euclides que me dice que A al cuadrado es igual a ¿qué cosa? A P por C. O sea que A al cuadrado es igual, P vale 8 y C vale 10. Lo acabo de obtener. O sea que A cuadrado es igual a 80. ¿Cuánto vale A entonces? Raíz de 80. ¿Sí? Esto lo podría simplificar, obviamente, lo podría reducir. Ahí depende de ustedes qué tanto dominio tienen con las raíces, pero basta con dejarlo como raíz de 80. ¿Sí? Listo, tengo el valor de A. ¿Cuánto vale B? Nuevamente, B yo sé que es B cuadrado, es igual a Q por C, y aplico. B cuadrado es igual, Q vale 2, C vale 10 todavía, B cuadrado es igual a 20 entonces, y B por lo tanto vale la raíz de 20. Insisto, si quieren simplificar esto lo pueden hacer. Y así voy obteniendo cada uno de los valores dados los que me entregan aquí. No siempre me dan P y Q, a veces me dan H y Q, o me dan B y C, o A y B, siempre me van a dar dos letras y con eso puedo de alguna u otra manera obtener el resto. En eso consiste este primer ítem. Y luego acá hay una serie de problemas que son geométricos donde les piden, tanto aplicando el teorema de Pitágoras como de Euclides, que puedan determinar una serie de medidas dentro de cada una de estas figuras. ¿Sí? Se mezclan circunferencias con triángulos, pero lo importante es que siempre van a tener un triángulo o rectángulo por ahí dando vuelta, porque es solamente en ese tipo de triángulos que ustedes pueden aplicar tanto teorema de Pitágoras como de Euclides.
Entonces, ¿cuál es la invitación? Resolver la ficha 42. Van a tener tiempo también para resolverla el día viernes y la vamos a revisar el próximo lunes. Así que le voy a subir la ficha a quienes no tengan esto para que puedan trabajar. Voy a borrarle eso. La ficha 41, disculpen, 41. No 42, 41. Así que la voy a subir de inmediato.